Oh, qué manera de gozar hoy día, hermano. Oh, ¿cuántos se gozaron hoy día? Oh, aleluya. Qué glorioso, hermano, entender esa realidad. Entender de que estamos vivos. Y para Dios estar vivo no es funcionar bien fisiológicamente, hermano. Para Dios estar vivo, para un hijo estar vivo, es que lo adoren como lo hacen en el cielo, hermano. Prendan algunas luces abajo. Oh, qué manera de gozar hoy, hermano. Tome la mano de alguien por ahí un momento. Oh, aleluya. Poderoso Rey, en esta hora te atribuimos toda gloria, toda honra, toda majestad, todo dominio, toda fuerza, toda sabiduría. Tú eres la fuerza que nos impulsa. Tú eres el aliento que nos renueva. Tú eres la sanidad que hace huir toda enfermedad. Aleluya. Y hoy lo reconocemos, Padre. Hoy reconocemos que tú eres nuestra sanidad. Reconocemos que tú eres nuestro gozo. Eres nuestra fuerza, nuestro ánimo renovado. Tú eres todo lo que necesitamos, Padre. Y lo confesamos en esta hora, Padre. Con fruto de labios, como dice tu palabra, confesamos, declaramos, no solo al mundo natural, sino que al mundo espiritual, de que hay un solo Dios verdadero. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hermano. Jesucristo, hombre, como dice Pablo. Te ruego, Padre, que tu palabra siga fluyendo aquí ahora, Padre. Y que lo que les quiero compartir a tu pueblo, tú lo puedas respaldar con tu presencia, Padre. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Yo creo que la gran guerra que se está desatando en la tierra, hermano, y que se ha desatado siempre en el corazón de los hombres, es por sus elecciones. Porque las elecciones determinan el rumbo del corazón, ¿no es cierto? Y las elecciones son las que se cultivan producto del pensamiento que uno tiene. De lo que uno decide meter en el corazón, o lo que uno decide asimilar en el alma, ¿o no? Y ese pensamiento, ¿no es cierto?, que el enemigo trata de turbar, trata de torcer en los hombres, es para llevarlos al error, al pecado. Porque en el fondo pecar es errar el blanco. Pero Pablo nos da un tremendo consejo allá, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, dice. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero si hay algo que también es cierto, es que cuando logramos entender algo, ¿no es cierto?, logramos asimilarlo, generalmente nos vemos frustrados con la misma frustración que en un momento aborda el corazón de Pedro. Yo creo que Pedro, el apóstol, estaba súper dispuesto a seguir a Cristo y a obedecerlo y a hacer todo lo que él quería. De hecho, en un momento vemos al mismo Pedro, ¿no es cierto?, que por testimonio de Cristo se revela de que Dios mismo le ha hablado, que Dios mismo le ha dicho que Jesús es el Cristo. ¿Cómo, dónde y cuándo? No tenemos idea. Pero Cristo da testimonio de que así es. Da testimonio de que es más que palabrería, ¿me entienden? Es más que decir sí, Jesús, te creemos. A Él se lo dijo Dios. Pero después viene la siguiente, digamos, etapa, podríamos llamarlo así. ¿Qué ocurre cuando ya Dios nos dijo algo, como en el caso de Pedro, ¿no es cierto? Pero luego se desata la lucha en nuestro interior, entre el bien y el mal. Podemos tener el convencimiento y la claridad absoluta de una verdad específica, pero después viene la otra parte, llevarlo a cabo.
Y yo creo que ahí es cuando Cristo, hablando, tocando estos mismos tópicos, en un momento comienza a hablar de esto, y en un momento Pedro se ve acorralado por la circunstancia, por la conversación, por las palabras, por las ideas que se están planteando. Entonces un momento dice, entonces, ¿quién se va a salvar así? Porque como que Cristo comienza a decir lo que hay que hacer para realmente entrar en la presencia de Dios. Y la verdad es que nosotros los hombres no estamos capacitados para entrar a la presencia de Dios por nuestra maldad innata. Nuestra rebelión, nuestro orgullo, nuestra carne, es como que está ahí a flor de piel, ¿me entiendes? Lo tenemos ahí como a flor de piel. Y es cosa de que el Señor escarbe un poco, o es cosa que se orqueste en ciertas circunstancias a mi alrededor, y comienza a salir otra vez la misma madura atrás. Y se va a la porra, como decimos en Chile, ¿no es cierto? Todo lo que sabíamos, o todo lo que se nos había revelado, y volvemos al mismo punto. El apóstol Pablo dice de que hay que cambiar la manera de pensar. Yo no sé si para ustedes les es familiar un término de análisis sociológico que se denomina la ventana de Overton. ¿Les suena? Si no les suena, yo lo voy a explicar. La ventana de Overton es el nombre que se le dio a un análisis de transformación social, de pensamiento social o de ideas sociales, donde un personaje, ¿no es cierto?, un sociólogo, se dio cuenta que en la historia han habido grupos, o han habido tipos de pensamiento, han habido ideologías, ¿no es cierto?, que por muy descabelladas que en un principio parezcan, a través de un proceso que se terminó calificando como la ventana de Overton, se transforma en una realidad y en una aceptación social. Y este proceso de introducción de una mentira o una aberración o algo no aceptado en forma, digámoslo, pública, puede llevarse a una aceptación social, pasa por 5 puntos. Y los puntos, hay un bosquejo, que aquí lo traigo para poder comentárselo, y dice de que el primer punto es pasar de lo impensable a lo radical. Es decir, una idea que en un principio sea completamente descabellada, se lleva de lo impensable a lo radical. Luego de que se pasa ese proceso y ya se sacó de la categoría de impensable y ahora es un pensamiento extremo, pasa, ¿no es cierto?, a la siguiente etapa, que es aceptarlo, es decir, llevarlo de lo radical a lo aceptable. Después de otro tiempo, se lleva de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular, al vox populi, y finalmente del vox populi a lo político. Y así, ideas descabelladas como, por ejemplo, el homosexualismo, se implantaron en la sociedad con ese mismo método o la ventana de Overton. Hace un siglo atrás, ¿no es cierto?, quizá un poco menos, era impensable. Hasta que nos faltó el que apareció, ¿no es cierto?, con la idea de que podía ser radical, que a pesar que era chocante, pero podíamos aventurarnos en él. Y ahí, en este proceso, ¿no es cierto?, los que tratan de meter estas ideas en la sociedad, como por ejemplo el homosexualismo, que ya es vox populi, pasó al vox populi, es decir, pasó al último nivel, que era de lo sensato a lo popular, y después se legisló y se transformó en ley. ¿Me entienden? ¿Y cómo lo hacen estos grupos, ¿no es cierto?, que quieren meter estas ideas así totalmente rechazables al sentido común? Cuando están desde lo impensable a lo radical, ¿no es cierto?, y lo radical lo aceptable, comienzan a poner estudios, pseudoestudios, llaman a ciertos ¿no?, científicos, se plantea el hecho de que somos una organización civilizada, que tenemos que llevarlo todo al debate, y todo eso se da en esas primeras etapas, de lo impensable a lo radical y lo radical a lo aceptable. Y ahí comienzan las discusiones, comienzan los foros, comienzan los movimientos, y así se transforma una mentira aberrante y totalmente, ¿no es cierto?, rechazada por el sentido común, se lleva, ¿no es cierto?, a la aceptación popular. También hay un juego también de publicidad, hay un juego de televisión, de imagen, ahora la hora de la información, y comienza un bombardeo para llevar a la comunidad, ¿no es cierto?, o al vox populi o a lo popular, a aceptar las ideas. Ahora, una de las ideas que se están debatiendo y que todavía parecen impensables es de que hay ciertos grupos en el mundo que están queriendo aprobar o más bien legitimar el hecho del canibalismo, por ejemplo. Y eso se está viendo ahora. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, estamos ahora en la etapa de lo impensable a lo radical y de lo radical a lo aceptable. ¿Por qué?
Si ustedes se dan cuenta, están habiendo muchas series muy populares, como Clarita Diet, que es una que está en Netflix, donde muestran que un buen día una pareja que ella eran agentes inmobiliarios, tenían una muy buena vida y todo, y un día ella muere y de pronto aparece otra vez y aparece con ganas de comer carne cruda. Y lo plantean dentro de un contexto así como medio humorístico, en esa onda así. Y finalmente el marido, al ver que su mujer no sabe qué le está pasando, ¿no es cierto?, se da cuenta de que se volvió caníbal, de una noche a la mañana, por algo que le pasó. Y entre chiste y chiste ya van en la tercera temporada y ha sido súper aceptable. Hay muchas películas donde no hay ningún contexto de esto y de pronto, de hecho algunos ya se han dado cuenta ya, de que en ciertas escenas de ciertas películas, al final, por ejemplo, en la cocina se ve una cabeza humana entre el horno y aparece así para que el subconsciente la capte. Y se está llevando ahora uno de los pensamientos ese. Y de ahí comienzan las discusiones científicas, las posturas radicales, que ya han habido ciertas culturas en el mundo que han practicado el canibalismo, que han vivido bien, y comienza todo este cuento. Y esa es la ventana de Overton. Son las aplicaciones a las masas por ciertos parámetros, ¿no es cierto?, para convencerlo finalmente de que una aberración es aceptable. ¿Qué pasó con el homosexualismo y el lesbianismo? Que hace 50 años atrás era impensable. Entonces, yo creo que estamos en una guerra por nuestra mente, por nuestro corazón. Una guerra constante. El enemigo está siempre tratando de torcer el pensamiento humano. Y eso lo podemos llevar a todas las áreas, hermano, a todas las áreas. ¿Cuál es una de las que nos compete a nosotros como iglesia? Y le debiera competir a toda la iglesia en general, en términos generales. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué debiera ser la iglesia? Pablo no la puede haber definido mejor cuando dijo que era columna y baluarte de la verdad. ¿No es cierto? Pero no es solamente... La pregunta que debiéramos hacernos, ¿qué es ser columna y baluarte de la verdad, por favor? Y ahí es donde la ventana de Overton hizo un tremendo trabajo contra la iglesia implantando el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Lo que nosotros sabemos. Todo proceso, ¿no es cierto?, centrado en el hombre y en su intelecto. Y con eso el diablo debilitó a gran parte de la iglesia. Debilitó a gran parte de la iglesia y le quitó lo que a la iglesia la hacía poderosa. Alguien dijo por ahí, no, lo que hace a la iglesia poderosa en su rol, ¿no es cierto?, es la verdad, es la palabra. Claro, es la verdad, la palabra. Pero la pregunta, ¿cuál verdad y cuál palabra? Porque dos personas que pueden leer la misma Biblia, ¿no es cierto?, y tener ideas completamente distintas. Yo les partí diciendo que nosotros podemos recibir de Dios una verdad, y esa verdad ser nuestra, pero después no tener la fuerza para. ¿Y sabes cuál es una de las verdades que tenemos que recuperar? Bueno, gracias a Dios ya hemos recuperado y oramos para que el resto de la iglesia la recupere. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mi Padre anda buscando verdaderos adoradores. ¿Y por qué verdaderos adoradores? Más allá de la música, la adoración es mucho más que música, ¿no es cierto? Es mucho más que un culto, es mucho más que una liturgia, es un estilo de vida. Y va a depender de nosotros hasta dónde la queramos llevar. Va a depender de nosotros hasta dónde nos queramos elevar en la adoración. ¿Y por qué es tan importante la adoración para Dios? Porque refresca nuestra mente. Porque aclara nuestros sentidos. Porque atrae la presencia de Dios. Y cuando Dios es atraído por la adoración de su pueblo experimenta libertad. Y esa libertad que su pueblo recibe, ¿no es cierto?, es la libertad que lo hace vivir en victoria y lo hace caminar en la realidad. La realidad, la genuina realidad. La genuina realidad. Esa realidad que lo va a sacar de estar ahí vegetando y lo va a llevar a un estado de vida, donde Dios va a interactuar con ese hijo o con esa hija, donde Dios lo va a refrescar, donde Dios lo va a hacer vivir lo que él o ella no puede solo. Nosotros podemos buscar, amar a Dios y todo, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer si no las hace Él. Nosotros, nuestra alabanza lo convoca, lo llama, lo invoca. ¿Entienden? Porque en cada batalla
del tipo que sea, nuestra mayor arma no es nuestro conocimiento. Ni siquiera cuánto sepamos o no sepamos de la Biblia, ni cuántos años tengamos en la iglesia o no. Lo que nos hace poderosos en esta batalla es la presencia de Él. Cuando Él entra, Él provee el conocimiento que no tenemos. Él provee la fuerza que no tenemos. Provee la claridad que no tenemos. Cuando Él entra, la propia oscuridad que está dentro de nosotros también se somete a Él. Y el diablo ha tratado con la ventana de Overton de, ¿no es cierto?, atar a la iglesia, llevándola, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, en muchos de sus ámbitos, ¿no es cierto?, a un encuadramiento, a un enfriamiento, a un apagamiento. El evangelio comenzó en Europa. Anda a darte una vuelta por Europa, si es que tenéis las lucas, y date cuenta en qué estado está el evangelio ahora en Europa. Está muerto. ¿Y saben por qué está muerto? Porque el diablo usó la ventana de Overton para legitimar muchas cosas en la sociedad que fueron permeando y fueron debilitando la iglesia, y después se metió dentro de ella. Y los llevó, ¿no es cierto?, a un estado de autoconservación o autocuidado. Ya menos sacrificio, ya no nada de ayuno porque eso hace mal para el cuerpo. Y comienzan una serie de pensamientos, ¿no es cierto?, que el diablo comienza a meter uno tras otro. ¿Para qué? Para ir cambiando la realidad. Como ocurrió, por ejemplo, con el homosexualismo. Hace años atrás era impensable. Entonces, todos los que les gusta toda esta perversión en el fondo, porque es una perversión, una distorsión, ¿no es cierto?, dicen, no, es que lo que pasa es que no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que evolucionar. Y a la autodestrucción le llaman evolución, ¿no es cierto? A la perversión, a la degeneración, algo para lo que no está hecho algo, lo cambia, ¿no es cierto? Pero con todas estas herramientas, ¿no es cierto?, sociales, van cambiando el pensamiento de la gente y están llevando a la gente a una aceptación de cosas. Con un bombardeo mediático, un bombardeo social, ¿no es cierto?, etcétera. Y eso hace que las mentiras se vuelvan verdad y viceversa. Y por eso la Biblia dice, ay de aquel que a lo malo llama bueno. Porque Dios sabía que esto iba a ocurrir. Pero nosotros, en medio de toda esta avalancha, ¿no es cierto?, este fenómeno, por ejemplo, la ventana de Overton, que ha hecho tanto daño a la sociedad, pues como Cristo dice, podemos ser luminares del mundo. Podemos tener una mente fuerte, un corazón radical. Y nosotros vamos a volvernos fuertes y radicales en la presencia de Dios. Vamos a volvernos leales y fieles en la presencia de Dios. Vamos a levantarnos en la presencia de Dios. Y Dios va a ser nuestra fuerza siempre. Por eso Dios, cuando dejó que Israel entrara a la tierra prometida, una de las cosas que el Señor le encareció a Israel es que ellos no se mezclaran con la gente de esas tierras. ¿Por qué? Por este proceso, la ventana de Overton, por mano. El tema de la influencia y la transformación. Cuídense de eso, decía. Entonces, una de las cosas que el enemigo usa mucho, ¿no es cierto?, una de las palabras transversales en este nefasto y diabólico concepto, ¿no es cierto?, de la ventana de Overton, es justamente el ser, ¿no es cierto?, tolerante. La tolerancia es una de las palabras que más le gustan a estos grupos, la tolerancia. Y llaman intolerante a aquellos que amamos lo que ha sido siempre, ¿me entienden? O que estamos de parte de aquello que ha sido siempre. Entonces, como no nos tratan de primitivos, nos tratan de retrógradas, nos tratan de todo eso, entonces la gente como que con esa palabrería como que se tuercen todo, ¿me entienden? Y como que, sí, bueno, y como no quieren quedar de mal, ¿me entienden?, caen en el juego. Yo me recuerdo que muchas veces cuando yo todavía no estaba en tiempo completo del ministerio, tuve un par de encontrones con gente con la que yo trabajaba en el mundo secular. Y un día le rayé la cancha a uno bien rayado. Y esto se me espantó, y lo primero que me dijo, bueno, ¿y tú no sos cristiano evangélico?, me dijo, así como pensando que con eso me iba a cortar la leche. No me la cortó. Sí, le dije yo, así que porque soy cristiano evangélico no te puedo dar un combo en los hijos, si me estoy buscando, le dije. Quedó así, quedó helado. Y se lo dije. Me seguí buscando y todavía afuera te voy a dar un buen combo en los hijos. Voy a seguir siendo tan cristiano como soy. Y es que así, a muchos cristianos abusan de ellos afuera porque le dicen esa frase estúpida. ¿Acaso tú no sos amor? ¿Qué sabe? ¿Qué me va a venir un mono a mí a enseñar de amor, hermano? ¿Qué me venía a enseñar a mí un tipo del mundo de la Biblia? Yo no lo pesco, para mí no existe. Su opinión para mí no existe. Entonces cuando ahí nos llaman intolerantes, por favor. Bueno, ¿qué voy a hacerle caso a un mono que me diga intolerante? A mí no me interesa lo que me diga un mono, ¿me entienden? No me interesa. Si alguien me va a decir algo aquí o afuera, yo tengo que ver consecuencias en esa persona. No me interesa si va a la iglesia o no. Me interesa que sea consecuente y que tenga autoridad moral.
Porque para llevarme yo con alguien bien de afuera, no necesariamente tiene que ser cristiano, tiene que ser recto. Tiene que ser recto. Afuera en el mundo hay mucha gente muy recta, muy honorable, y nunca ni a una iglesia. Y lamentablemente a veces dentro de las iglesias están los peores pelambreros, los peores traidores, están los peores, ¿me entiendes? Bueno, es parte de la historia, ¿me entiendes? La Biblia dice que Dios no viene a llevarse a ninguna iglesia, viene a llevarse a los que están en su reino, que es otro tema. Entonces, ¿cuál es el mejor antídoto ante esta influencia llamada la ventana de oro, este proceso? Ser radical, por hermano. Y tener carácter firme. Y ahí uno entiende lo que dice el profeta cuando dice que a los de carácter firme Dios los mantendrá en completa paz. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros logramos rechazar esa influencia diabólica en todos los aspectos de la vida, vamos a estar transformando nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 12. Y por medio de esa renovación va a cambiar nuestra vida. Van a cambiar nuestras decisiones. Cuando estemos en una lucha, vamos a saber cómo hacerlo. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es que el evangelio es más que doctrina, es más que letra. El evangelio, el reino de Dios es poder, decía el apóstol Pablo. El evangelio es poder. Un poder que transforma. Un poder que me eleva. Un poder que me libera de la influencia de este mundo. Un poder que me renueva. Un poder que cambia mi ánimo. Dios no trabaja a nivel mental, Dios trabaja a nivel de eternidad. Y desde su eternidad brota hacia todo lo demás, hacia el intelecto, hacia las emociones y todo lo que somos nosotros. Pero brota de nuestra eternidad. Dios nos dio su espíritu, dice Pablo, sin medida, dice. Es decir, no hay límite para ser lleno. Es decir, lo más grande de Dios es su espíritu. Y puede llenar a todos si todos quisieran. Entonces, ahora nosotros estamos en un momento en nuestra vida en el que tenemos que ser radicales en nuestra manera de pensar. Radicales en nuestra manera de sentir. Y ese radicalismo y esa fuerza la vamos a obtener de la presencia de Dios, no de otra parte. No de la lectura, de la presencia de Dios. No de asistir a una iglesia, de la presencia de Dios. Porque mucha gente en el mundo está yendo a la iglesia, sobre todo en Latinoamérica, y la verdad que conoce muy poco de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan engrupir por muchos que están más preocupados de ser exitosos en este mundo que de ser exitosos en el reino de Dios, ¿me entiendes? Pero también hay otros también que sí están buscando ese reino y sí están orando para que ese verdadero reino descienda. Dios es nuestra fuerza, Él es nuestra vida. Cuando Él entra, todo lo demás, toda oscuridad retrocede. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a llamarlo a Él. Por eso Dios nos pone adversidad a veces en todos los momentos para que aprendamos a llamarlo en la adversidad. Para que Él entre en medio de mi lucha. Él entre en medio de mi batalla. Porque la tuya son todas distintas, ¿me entienden? Son distintos escenarios, distintos demonios con los que pelean. Y cada uno tiene que aprender a llamarlo. Tiene que aprender a disciplinarse. Tiene que aprender a invocar al Señor. ¿Me entienden? Y cuando aprendemos a invocar su presencia, Él aparece, por mano. Y cuando Él aparece, todo cambia, por mano. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando Dios entra, siempre la pelea se da vuelta? ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando Él entra, comienza a brotar de nosotros la verdadera alabanza? ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando Él entra, se nos olvidaron nuestras necesidades? ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando Él entra genuinamente en tu esfera, en tu mundo, cuando Él entra, ya te olvidaste de quién eres, te olvidaste de tu casa, te olvidaste de tu entorno y todo gira alrededor de Él? Y que ese remolino, ese torbellino que está llevando hacia arriba, te comienza a elevar y te hace fuerte y te transforma. Y ya no eres el mismo, no somos los mismos cuando Él entra, hermano. Cuando Él se levanta es cuando Israel avanza. Cuando Él se levanta es cuando Israel avanza en el desierto. Esa hermosa alabanza que nos ha ministrado durante años, levántate y sálvame, está inspirada en la canción de Moisés. Moisés, cuando Israel recibía la orden de parte de Dios de levantar el campamento y seguir avanzando por el desierto, había un ritual. Nos hablaba un poco acerca de ello y nos gozamos. Había un ritual, y el ritual era que cuando Dios le decía a Moisés, es tiempo de seguir avanzando, Moisés salía a la puerta del tabernáculo, donde habían unos leones parecidos a esos, que están allá arriba, en unas cortinas, se ganaba afuera y salía con 2 sacerdotes. Cada uno salía con una trompeta de plata, forjada de una sola pieza.
se paraban al lado de Moisés y comenzaban a tocar. Y en ese momento, acompáñenme así en adoración con el tema. Y en ese momento, cuando Moisés se ganaba afuera, toda la gente sabía, esperaba qué iba a hacer. Y él ahí comenzaba a cantar: levántate, Señor. Levántate, Señor. Hermano, era una acción, podríamos decir, cotidiana. Comenzar a desarmar las tiendas, juntar las ollitas, a desarmar los corralitos, los animales. Los sacerdotes tenían que venir a desarmar el tabernáculo. Toda la gente se comenzaba a mover. Pero cuando todos comenzaban a moverse, Moisés cerraba los ojos. El viejo de 80 y tantos años cerraba los ojos, hermano. Y sonaban las trompetas, así se escuchaban en todo el campamento. Y cantaba esa canción: levántate, Señor, y huyan delante de ti los que te aborrecen. Levántate, Señor. Y en ese momento algo ocurría espiritualmente. Israel sabía o estaba bajo constante opresión. Nosotros hemos tenido la dicha y la bendición, a pesar de lo duro que ha sido, de sentir esa opresión, ¿o no? De sentir esa adversidad, ese peso infernal. Pues imagínate Israel que iba caminando en la tierra prometida. Cuánta opresión infernal sufrían en ese desierto. Les te quiero, hermano. Y cuando ellos estaban en medio de todo eso, además, imagínate de que ellos no conocían muchas cosas, pero igual sentían eso y también eran víctimas de eso. Y Dios sabía que ellos no podían seguir avanzando si Él no se levantaba. Entonces Dios necesitaba un adorador. Y ahora, como les dije anoche, siempre se ha hablado de Moisés como el estadista, el gobernante, pero nadie ha hablado de Moisés como el adorador. Quien se acerca a Dios es imposible. Es imposible que no adore, hermano. Es imposible. Es imposible que Moisés estuviera frente a Dios separado solo por un velo y que le diera lo mismo. No, porque Dios, porque Dios produce adoración en sus hijos, por hermano. Porque Dios produce eso. Dios produce adoración. Y esa adoración es la que nos hace fuertes. Oh, aleluya. Nadie conoce a Dios si no lo ha adorado primero, hermano. Porque cuando Dios se acerca, la adoración brota del interior de sus hijos en forma espontánea, como ocurre cuando Él desciende entre nosotros. Cuando Él desciende y te comienza a envolver, ya tú como que te volvís loco. Imagínate a Moisés, que estaba mucho más cerca que nosotros, hermano. Aleluya, qué glorioso, hermano. Qué glorioso entender esto, hermano. Qué glorioso entender cuando el Señor a nosotros nos está dando la oportunidad de conocerlo, hermano. La oportunidad de estar más cerca de Él. La oportunidad de experimentar lo que no hemos vivido antes, hermano. Y Moisés se ponía a adorar a Dios. Y Dios, yo creo que descendía sobre él. Se levantaba la columna de fuego. Es decir, ocurrían cosas impresionantes cuando las trompetas comenzaban a sonar, ¿me entienden? Y él comenzaba a adorar. Y la gente comenzaba a desarmar sus tiendas y sus cosas bajo esa atmósfera de adoración. Probablemente ellos no sabían muchas cosas de Dios. Probablemente. Pero sí sentían. Y se siente cuando Dios está, hermano. Se siente cuando Él está, hermano. Y cuando Él está, hermano, cuando Él está, hermano, realmente cosas grandes suceden, hermano. Cuando Él está, cosas impresionantes pasan, hermano. Y ellos comenzaban a adorar a Dios y a exaltarlo y a experimentar ese reino. Y en esa transformación ellos podían avanzar a pesar de sus deficiencias. Él está aquí, hermano. A pesar de las cosas que le faltaban, ellos podían avanzar porque Dios se levantaba. Porque la colosidad de Dios se alzaba y comenzaba a avanzar. Y la columna pasaba al frente de Israel. Y el fuego. ¿Por qué crees tú que era columna de fuego, hermano, en la noche? ¿Por qué crees tú que era columna de fuego? Porque en la noche, cuando las tinieblas más fuertes se hacen, hermano. Pero Dios se levantaba, hermano. Dios se levantaba y comenzaba. Ese fuego los había defendido de los egipcios. Ese fuego iba al frente de ellos en la oscuridad. Cuando avanzamos en la oscuridad, hermano, no es una nube la que nos cubre, es el fuego que va al frente, hermano. Ese fuego que va al frente. Y Moisés cantaba y cantaba y cantaba. Y los sacerdotes, yo creo que comenzaban a acercarse. Los más sensibles comenzaban a acercarse. Yo creo que los hebreos más sensibles al Espíritu, que siempre ha habido gente más sensible, comenzaba a acercarse. Y comenzaban a entrar en esa adoración. Oh, Rabacá y Sabá.
Aleluya. Y comenzaba a cambiar la atmósfera. Mi padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Esa es la dicha de los que están vivos, por hermano. Por eso la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, hermano. Entonces cada día que te vea al espejo, procura que el que estés viendo en el espejo esté vivo, por hermano, y no esté muerto. Aleluya. Procura que esté vivo, hermano. Procura que esté vivo. Procura que esté vivo, hermano. Procura que esté vivo. Procura que estés vivo. No solamente asistiendo a la iglesia. Los que me ven en otras partes, en otros países, estén vivos. No porque asisto a una gran iglesia o una iglesia pequeñita da lo mismo. No porque tengo en la iglesia hay muchos músicos, un gran ministerio musical o hay una guitarrita. No importa. Lo que importa es que estén vivos. Que estén vivos. Que adoren en espíritu y en verdad. Que sientan cuando el sacerdote canta. Oh, la gloria de Dios. Que sientan cuando las trompetas están sonando. Aleluya. Que sientan que pueden avanzar en medio de la adversidad porque el Señor se levanta. Porque han experimentado una transformación de mente y de corazón, hermano. Oh, aleluya. Porque han experimentado una transformación de mente, de alma. Porque están siendo transformados, hermano. Porque están siendo cambiados en otras personas. Están siendo cambiados en otras personas. Están siendo transformados en otras personas. Están siendo transformados. Para Dios el avanzar es más que avanzar. Cada vez que Él aparece es una invitación a cambiar. Oh, Él está aquí. Cada vez que Él se levanta es una invitación a cambiar. Es una invitación a ser otra persona, hermano. A ser otra persona. A ser lo que hay que ser realmente, hermano. A ser lo que hay que ser realmente. A transformarnos. A ir más arriba. Y Dios se levantaba, hermano. Aprovecha cuando Dios quiere avanzar. Date cuenta cuando la columna se levanta. Y va al frente y agárrate de ella. Y si la columna avanza, aleluya, no te preocupes por la tienda, avanza, síguela. Oh, Ramay, Shakor y Baseya. Porque Dios puede hacer cosas impensables, hermano. Cuando el adorador avanza, cuando el verdadero israelita avanza, hermano, mira, hasta las ovejitas que tiene se desatan solas y lo siguen, por hermano. Oh, Ramay, Saquén, porque el reino está ahí, hermano. Porque cuando Él desciende, las cosas cambian. Cuando Él desciende, las cosas cambian. Nuestra vida cambia. Nuestra verdad se vuelve poderosa. Nuestro entendimiento recibe claridad. Nuestros ojos reciben colirio. Las maldiciones se rompen. La opresión se quiebra. Los demonios huyen. Y huyen de su presencia. Huyen de su presencia. Que las trompetas suenen, hermano. Que las trompetas suenen, hermano. Que las trompetas suenen. Que se sienta que las trompetas están sonando, hermano. Que se sienta que las trompetas están sonando, hermano. Que se sienta que las trompetas están sonando. Y si esas trompetas están sonando, hermano, aleluya. Tú y yo vamos a experimentar otro reino, hermano. Vamos a experimentar otra presencia. Nuestro entendimiento se va a aclarar. Nuestro corazón va a cambiar. Vamos a ser otras personas. Que seamos transformados de gloria en gloria. Porque cada vez que Dios quiere avanzar, no te quedes en tu tienda. Avanza con Él. Cada vez que suenen las trompetas, no hagas lo cotidiano. Tenemos que avanzar y bueno, vamos a desarmar la tienda. No, haz algo más. Haz algo más. Hace años atrás yo les compartí una historia. Y la historia es muy simple. Que si el águila se cría con pavos, vive y crece como un pavo. El medio te influencia. Y una vez le dije que ni el chancho más hábil se tira al barro y no queda embarrado, por hermano. Rodéate de águilas. Rodéate de adoradores. Los que me ven en otros países, rodéense de adoradores. No de gente que dice ser cristiana y están muertos. ¿Muertos en qué? En su tibieza, muertos en su conformidad, muertos. Si el que está al frente está muerto, nada que hacer, hermano. Si el que está al frente pura letra, nada que hacer. Porque el evangelio no es palabrería, decía Pablo. Y lo que más se escucha en muchos púlpitos es pura palabrería, no, hermano. Pura palabrería, puro librito, puro estudio. Pero están muertos. No hay vida, no hay pasión, no hay hambre, no hay primer amor. El primer amor no se documenta. El primer amor es fuego.
El primer amor no se compra en ninguna farmacia. ¿Se tiene o no se tiene? Eso es, por hermano. Y si nosotros aprendemos cada vez, nuestros hijos están creciendo en un ambiente para donde ellos adorar a Dios normal, donde darle todo a Dios lo normal. No ha tenido que descontaminarse como tuvimos que hacerlo nosotros y renovarnos. A Nicodemo le costó un mundo volver a nacer de nuevo, hermano, por lo mismo, porque había crecido en medio de gente muerta, por hermano. Los fariseos de la época, la línea sacerdotal de los tiempos de Cristo, eran gente muerta espiritualmente hablando, muertos, secos. No había expectativas de reino en ellos, no había hambre, no había nada, hermano. Pero cuando nosotros hemos conocido a Dios y ese Dios se ha manifestado en fuego, se ha manifestado de forma real, más allá de la letra, eso lo tenemos que cuidar, hermano. Eso lo tenemos que cuidar. Y cuidar cuando tú vas a tu habitación solo, cuando cierras la puerta, que puedas escuchar las trompetas. No quizá audible, pero escucharla acá adentro. Esas trompetas que te quebrantan, esas trompetas que te dan vida, esas trompetas que te hacen creer. En el creer hay vida. Hay gente que ora y no cree nada, hermano, nada. ¿Y en qué se nota? Se nota en su diario vivir. Entonces después se justifican diciendo, es que soy humano, pues. Un hijo de Dios más que un humano, hermano. Es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Y cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, los humanos se hubiesen puesto a llorar y a quejarse. Los humanos hubiesen dicho, bueno, hasta aquí llegamos. Pero los verdaderos hijos de Dios, hermano, el que quiera seguir viviendo humanamente hablando, bueno, va a tener que aguantar todo lo que un humano vive, hermano. Pero el hijo de Dios, que esté dispuesto a renovarse, va a experimentar otra cosa que los otros no van a vivir. Van a experimentar visitaciones que los otros no van a tener. Van a experimentar sanidades que los otros no van a tener. Porque al adorador Dios lo sana sin que el adorador se lo pida. Dios lo sana para que siga adorándolo. Dios le provee para que no se distraiga. ¿Tú quieres que Dios arregle tus problemas? Puede ser, podría Dios hacerlo. Pero la pregunta, ¿para qué Dios lo va a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Si Dios tú le estás pidiendo que te arregle los problemas para que tú los gastes en tus dramas y sigas enterrado en tu basura y en tus distracciones terrenales, no pienses que Dios se va a meter a ayudarte. Pero si tú estás pidiéndole a Él que te quite los atados porque tú quieres estar con Él, porque tú quieres adorarlo, porque tú quieres estar en su presencia, entonces esa va a ser una oración respondida, hermano. Dios va a bajar a arreglar ese drama que le está quitando tiempo, porque ese tiempo tú se lo vas a dar a Él. Ese recurso se lo va a dar a Él. Esa vida se la va a dar a Él. Entonces sí, va a valer la pena que Él descienda y despeje el camino, por hermano. Y habrá sendas donde no hay. Dios despeja el camino cuando Israel va a la tierra prometida. Cuando Israel va hacia la tierra prometida es cuando Dios desciende a abrir el mar. Es cuando Dios provee el maná en el desierto. Es cuando Dios pone la columna al frente de fuego y una nube que los proteja del sol del día. Ahí es cuando Él interviene, por hermano. Dios interviene en medio de los adoradores. Dios interviene para los que adoran. Aleluya. Moisés era un poderoso adorador, hermano. Ahora yo lo puedo ver, porque nadie conoce a Dios y puede evitar adorarlo, hermano. Nadie conoce a Dios y no aprende a adorarlo, hermano. Aleluya. Nadie está en su presencia impávido, hermano. Cuando Juan el apóstol fue al cielo, ¿no es cierto?, en su revelación del Apocalipsis, y vio el cielo, allá no había nadie sentado, hermano. Allá no había nadie bostezando. Allá no había nadie distraído. Allá no había nadie afirmado así. No había nadie. Y a mí me llama la atención que hay mucha gente en la tierra que quiere o pretende llegar al cielo y viven afirmados en los templos, por hermano. Viven bostezando en los templos. Viven pensando en irse rápido para ir a hacer sus cosas. Y quieren llegar al cielo, por hermano. Son cara dura, por hermano. Cuando Dios ya les mostró cómo es allá arriba. ¿O no? Dios les mostró que allá arriba no paran. Dios les mostró que allá arriba todos están en una euforia constante. Porque allá los velos han sido quitados. Porque allá ni siquiera hay un velo que los separe de Dios. Lo ven cara a cara. Porque allá todos ven la grandeza, la omnipotencia y la eternidad del gran yo soy. Y no pueden resistirse a alabarlo por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. No pueden resistirse a exaltarlo por lo que Él les ha dado. Porque allá ven su historia. Allá no es necesario que la cuenten. Al verlo la ven. La sienten. Oh, Ramay Sabá. Hay constantes imágenes, los millares que están ahí frente al altar donde reciben la historia de Dios. Y al recibirla adoran, por hermano.
Los querubines que están al lado de él, que desde una eternidad ya podrían haberse cabreado de cantar, y siguen adorando, por hermano. Y siguen proclamando que Él es santo. Y no lo hacen porque se lo mandaron, por hermano. Lo hacen porque lo sienten. Allá en el reino de Dios, nada se hace por ley. Todo se hace por libertad. Entonces aprende ahora a arrastrar ese cuerpo, esa humanidad y todo lo que en ella hay, para llevarla a la presencia de Dios, para que te ganes el derecho algún día de estar frente a Él sin nada de este peso que tienes ahora, y lo adores con todo lo que eres. Porque paradójicamente la mejor manera de conocer a Dios es con este peso encima. Pero si este peso de esta humanidad te separa de Dios, esta humanidad te aparta de Dios, si una enfermedad te aparta de Dios, si la escasez te aparta de Dios, si la soledad te aparta de Dios, cualquier cosa te aparta de Dios, no lo estás entendiendo, hermano. Pablo dijo una vez: a mí nada ni nadie me va a separar del amor de Dios, decía. Y te aseguro que Pablo tenía 1000 problemas más que tú en tu vida, pero nada lo separaba. Así que pongamos la mira arriba. Pongamos la mira, como dice la palabra, en las cosas de arriba. Renovemos nuestro entendimiento ahora, para que cambie nuestra vida, para que cambie lo que emanamos y seamos esas luminares del mundo. Y nada de este mundo, ni la ventana de Overton, ni nada nos transforme ni nos venga aquí a aplastar, sino que todo lo que Dios nos dé permanezca para siempre. Que permanezca para siempre en nuestro interior. Amén. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Aleluya. Amado Padre, te damos gracias por lo que ya hemos vivido esta mañana. Y te rogamos que tu presencia y tu palabra sigan en medio nuestro. Que tu verdad nos impulse, Padre. Que tu reino se mueva en nosotros. Bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, nos impulse y nos guíe siempre en todo. Que nada venga a trastornar nuestra vida, nada maligno, sino que la verdad esté en nosotros grabada con fuego, Padre. Glorifícate en esta hora y gracias por lo que ya hemos vivido. Señor, queremos ser libres para estar cerca de ti. Te lo pedimos en los méritos gloriosos de Cristo nuestro Rey. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ya, hermana. Gloria a Dios.